El Señor le dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedra, semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte allí ante mí. Nadie debe acompañarte, ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte. Ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras, y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y adóptanos como tu herencia. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo, haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario, serán para ti una trampa. Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Aserá. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses. Y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. No te hagas ídolos de metal fundido. Celebra la fiesta de los panes sin levadura y come de ese pan durante 7 días, como te lo he ordenado. Celebra esa fiesta en el mes de Abib, que es la fecha señalada, pues en ese mes saliste de Egipto. Tu hijo primogénito me pertenece, incluyendo las primeras crías de tus vacas y de tus ovejas. Deberás rescatar a todos tus primogénitos. Al asno primogénito podrás rescatarlo a cambio de un cordero, pero si no lo rescatas, tendrás que romperle el cuello. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Trabaja durante 6 días, pero descansa el 7º. Ese día deberás descansar, incluso en el tiempo de arar y cosechar. Celebra con las primicias la fiesta de las semanas y también la fiesta de la cosecha de fin de año. Todos tus varones deberán presentarse ante mí, su Señor y Dios, el Dios de Israel, 3 veces al año. Entonces yo echaré de tu presencia a las naciones, ensancharé tu territorio y nadie codiciará tu tierra. Cuando me ofrezcas un animal, no mezcles con levadura su sangre. Del animal que se ofrece en la fiesta de la Pascua, no debe quedar nada para el día siguiente. Lleva tus mejores primicias a la casa del Señor tu Dios. No cuezas ningún cabrito en la leche de su madre. El Señor
le dijo a Moisés: «Pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel». Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro, hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Muy buenos días. Es un placer conectarme otra vez a través de estos medios con la comunidad cristiana del Redil de Belén. Y ya en esta nueva etapa que están ustedes como comunidad, es un privilegio tenerlos así, hacer este contacto con ustedes. Hace rato que no nos vemos, hace rato que no estamos exponiendo la palabra en el Redil de Belén, y para mí es un gran honor y un gran desafío, ya con la personería jurídica, poder predicar a esta comunidad. Hemos pasado momentos en esta cuarentena que ya va en más de 70 días, en esta cuarentena de estos días, y hemos pasado momentos desafiantes. Las personas que yo he hablado han tenido momentos muy difíciles. Todos hemos pasado por un momento de ansiedad, de frustración, de debilidades, aún algunos enfermos, no necesariamente de COVID, pero sí enfermos, y preguntándonos qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con la iglesia. Y al empezar a meditar en este texto de Éxodo 34 que acabamos de leer, nos enfrentamos a una cuarentena. Realmente Éxodo 34 es una cuarentena, es la historia de una cuarentena, es la segunda cuarentena de Moisés. En la primera cuarentena, que ustedes la tienen en Éxodo 24, 18, en aquella ocasión Moisés subió acompañado, subió con Josué. Esta cuarentena ya va para los 80 días, y es una cuarentena que reviste un carácter muy especial. Y en general, todos los desafíos y todas las crisis de la vida y todos esos momentos críticos de la vida nos ayuda a repensar. Y qué pena si utilizo algunos términos que ustedes lo han escuchado en estos días hasta el cansancio, aún cuarentena, aún el repensar, el redefinir, son términos que estamos hasta aquí, pero que en cierta forma definen lo que nos está pasando en estos días. Yo quisiera proponerles en esta mañana que usemos esta cuarentena que se describe aquí en Éxodo 34 como esa oportunidad que ofrece el Señor al pueblo de Dios para renovarse. De hecho, en la mayoría de los textos bíblicos, en la mayoría de las versiones, está escrito como renovación del pacto o las nuevas tablas de la ley, como dice, creo, en las nuevas tablas de piedra, como dice en la nueva versión internacional. Es repensar las cosas y es renovar el pacto con el Señor. Así que yo quisiera como que pensáramos esta cuarentena de Éxodo 34 como un aporte para nuestra cuarentena, en el sentido que necesitamos prepararnos
en el sentido que necesitamos escuchar una voz de Dios especial, una predicación de Dios, y en el sentido que necesitamos proyectarnos. Entonces, prepararnos, predicación, proyección, es lo que vemos en Éxodo 34. Ustedes notan que en los primeros versos ya se nos dice algo de en qué consistió la preparación de Moisés. Por lo menos esos primeros versos es que el Señor les llama a David a tener en cuenta, es para evitar ciertos errores que ocurrieron en el pasado, no improvisar. En un sentido, se le pide a Moisés que se prepare, va a ser un viaje largo, va a subir un monte y va a estar 40 días en la presencia de Dios. Y entonces eso va a implicar ciertas decisiones que él va a tomar. Por empezar, es la segunda vez que Moisés sube a la presencia de Dios y es la segunda cuarentena. De por sí, no sé si a Moisés le gustaba mucho la idea de estar 40 días. El texto bíblico no dice nada, pero de hecho debió ser una decisión que Moisés debió considerar en la presencia del Señor. Está solo. De hecho, el verso 3 nos dice que nadie debe acompañarte, esta vez irás solo. De hecho, le dice, la razón es que tú has roto las tablas de piedra anteriores y tienes que empezar a reconstruir las nuevas, hay que hacer nuevas tablas. Y de hecho, le está sugiriendo a Moisés que iniciar este proyecto es para recomponer las cosas y para iniciar un nuevo desafío, porque tú has roto las tablas anteriores. De hecho, si tú vas a Éxodo 32, verso 19, cuando Moisés en la primera cuarentena baja del monte, se acerca al campamento y empieza, y de hecho Josué le advierte, hay como jolgorio, hay como una fiesta, algo pasó. Y de hecho Josué le dice eso y Moisés mira y se acerca al campamento y vio el becerro y las danzas. Y en ese momento el texto bíblico dice que Moisés ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. De ese mismo monte donde ahora se le pide que regrese a hacer lo que ha roto. Entonces ustedes notan que la preparación para Moisés implicó quizás tratar su propia situación emocional, su propia actitud hacia el pueblo. Aunque Moisés en el capítulo anterior es un hombre que se pone delante del Señor y sale en defensa del pueblo y le pide al Señor que vaya con él, y eso nos lo recordaba muy bien en los sermones anteriores el pastor Jonathan. Entonces, este es un volver a empezar, este es un reinicio. Y además, esta preparación tiene que ver con un pedido que le pidió Moisés en el capítulo anterior, verso 18, que dice, déjame verte en todo tu esplendor, o como dicen otras versiones, déjame ver tu gloria, o déjame palpar algo más, en una petición sumamente arriesgada porque Moisés sabe que no puede ver al Señor. También implicó un trabajo físico, una preparación física, implicó una preparación mental. De hecho, iba a escribir y durante 40 días va a escribir. De hecho, implicó preparar las piedras, implicó alisar las piedras. Esas piedras que él rompió, ahora tendría que buscar otras piedras para volver a hacer el trabajo nuevamente. Él va a tener que subir y va a tener que escribir otra vez. Yo traté de hacer el ejercicio, ¿cómo es este ejercicio de escribir a mano las cosas? Por primera vez escogí escribir el sermón en el cuaderno o reescribirlo, porque lo pasé en el computador y después le dije, no, yo quiero escribir y quiero vivir la experiencia de escribir. Yo les cuento que lo hice hace un rato y me demoré casi 2 horas otra vez escribiendo el sermón y quedé con la mano que me dolía. Ustedes se imaginan, 40 días
en la presencia del Señor escribiendo. Para Moisés implicó un trabajo mental, un trabajo de reflexión, un trabajo de repasar la ley de Dios y volver a pensar cómo esta ley se aplicaba al pueblo de Dios. Yo me preguntaba, ¿cómo se habrá sentido Moisés al iniciar esta segunda cuarentena? ¿Qué habrá surcado en su mente mientras él preparaba estas piedras? Y cuando él subía en ese monte, por ese monte, subía con sus 2 piedras para estar en la presencia del Señor y tener un encuentro con el Señor. ¿Sería que Moisés iba a ser transformado en su carácter? ¿Será que esta preparación, esta primera etapa, estos primeros versos de este capítulo, es además una preparación del corazón del siervo de Dios, que se va a encontrar con este Dios que le ha pedido cosas desafiantes? En segundo lugar, en los versos 5 al 9, hay lo que es una descripción impresionante de quién es Dios. De hecho, es una proclamación de Dios acerca de quién es Él. Es la predicación de Dios a Moisés. Es una predicación impresionante. Aquí no hay auditorio, sino solo una persona. Es decir, Dios prepara una predicación para una sola persona. Hace unos años, cuando yo estaba en mi país, nos visitó un famoso predicador, organizamos un retiro con este famoso predicador. Y yo le dije, ¿tú cómo es que vienes teniendo tanto trabajo a nivel continental? Vienes a estar con un puñado de estudiantes, éramos unos 20 estudiantes, 25 estudiantes en ese campamento con él. ¿Y cómo es que tú vienes acá para nosotros y darnos esta predicación y darnos esto que hemos recibido como algo increíble? ¿Cómo es que tú te preparas así? Y él me dijo algo que marcó mi vida. Yo me preparo tanto para 100 como para 1. Y este es el modelo que nos da el Señor de sí mismo. El Dios del universo llama a Moisés a tener un encuentro con Él y a revelarse y a revelar asuntos de su carácter, a predicarle a una sola persona. Y esto es impresionante. Ustedes pueden notar lo que pasa en el verso 5, que Dios, el Señor, desciende en la nube. Aquí, aunque hay distancia social, para usar uno de los términos que hemos usado en estos días, aunque hay una distancia social, lo que vemos es que este Dios baja y se sienta al lado de su siervo. A mí, esta expresión, este detalle del Señor con su siervo, me parece increíble. Este es el Dios que baja de las nubes y que baja en la nube, que no puede revelarse completamente, que no se puede mostrar completamente, pero que revela algo de sí mismo y se sienta al lado de su siervo a una distancia que el siervo lo pueda escuchar y lo pueda oír y pueda escuchar una de las revelaciones que van a marcar el pueblo de Dios. Esa revelación del Señor, el Dios clemente y compasivo, es la revelación del Antiguo Testamento. De hecho, Éxodo capítulo 3 y capítulo 4 es cuando Dios se revela a este Moisés y se revela como el Señor, como el yo soy. Esta es la revelación: yo soy el que soy, yo soy el que estoy, yo soy el que estoy aquí contigo y te hablo. Esa es como la descripción tan increíble que tenemos acá de este Dios
que además se describe a sí mismo como el Dios compasivo. Y esa es la descripción del Señor Jesucristo, cuando en los libros de Juan, en Marcos, se describe como el yo soy, especialmente en el libro de Juan. En ese escenario con esta mujer que está en el diálogo con la samaritana, están en el diálogo con el Señor, y la samaritana le dice, yo sé que viene el Mesías, que viene. Y en ese momento el Señor le dice, yo soy el Mesías. Yo soy el que es anunciado en el Antiguo Testamento. Yo soy el que se ha revelado a Moisés y ahora estoy contigo. Yo soy el que soy y yo soy el que estoy contigo. Yo soy el que te ayudo, yo estoy contigo. Esa es la revelación. Y esta descripción que hay acá, que es magnífica, hermanos, es magnífica. Que Moisés, al bajar del monte, parece que él describe la experiencia que vivió con la gente, y de hecho estaba transfigurado y su apariencia era una apariencia increíble cuando habló con la gente. Seguramente ese fue el credo. De aquí quedó el credo para el Antiguo Testamento. Durante todo el Antiguo Testamento, si tú recoges dos conceptos, dos cualidades de Dios, es el Dios generoso, el Dios bueno, el Dios de toda gracia, el Dios que es clemente, pero a la vez que juzga la maldad. El Dios que es verdadero, que es verdad, que es fidelidad, que es lo que se describe acá. Ante ese Dios se está revelando. Es el Dios que en este caso con Moisés no hay protocolos. Es el Dios que puede estar con Moisés y hablar con Moisés y dialogar con Moisés. Es este Dios que se revela aquí y que se revela en el Nuevo Testamento como el compañero, como el que está a tu lado, el que es anunciado por Jesús, el compañero del Espíritu Santo, el que habita en cada creyente, el Dios que hace tabernáculo, que hace tienda y que va al trabajo contigo y que está en estas frustraciones de la vida, en estas cuarentenas, en estas situaciones sin trabajo, en estos desempleos, en estas tragedias de hoy. Este es el Dios que se abre aquí, de tal manera que pasa a ser el credo, el Señor, el Dios clemente y compasivo, el que es lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones. Es el Dios constante en todas las épocas, que está en todas las épocas, que no diluye su amor y que derrama su amor por la humanidad en la persona de Jesucristo. El que está acompañando a su pueblo fielmente, aun cuando el pueblo lo rechaza y lo acababa de rechazar y lo acababa de reemplazar por una figura humana o una figura de un becerro. Y empezaron a adorarse a sí mismo. Este es el Dios que perdona eso. Y Moisés está aquí como escuchando esta predicación, la predicación del gran yo soy, la predicación del Dios bueno, compasivo, que viene a renovar el pacto y que viene a trazar una nueva identidad, un nuevo futuro para este pueblo sobre lo que pasó y a perfilar el nuevo futuro para este pueblo. Aún el Salmo 40 y 10 y 11, el salmista describe que lo van a matar y está en una situación tremenda y el salmista dice, tu fidelidad y tu salvación me sostiene. Yo con eso vivo. Con eso, de eso dependo. Yo dependo de este Dios. Y Jesús dice, ante la multitud que le fue a ver, que está hambrienta, no solo hambrienta por el estómago, hambrienta por las necesidades espirituales, emocionales y físicas. Y el Señor dice, tuvo compasión, porque eran como ovejas sin pastor. Este es el mismo Dios que no cambia, hermanos, que mantiene su compasión de generación en generación.
de iglesia en iglesia, de iglesia local en iglesia local, que mantiene su compasión. A aquellos que están como ovejas sin pastor, seguramente los que están solos, sin dirección, los que están confundidos, frustrados, aquellos que están con miedo y están expuestos a la muerte, aquellos que sufren y están frustrados y están abrumados por la situación y están sin trabajo. Es este el Dios que adoramos. Es esta la predicación que escucha Moisés en este primer día de la cuarentena y va a seguir escuchando la predicación de quién es Dios. Es el Dios que está constante en las generaciones. El Dios que no tira sus proyectos y que los mantiene en el tiempo, así su pueblo le dé la espalda, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, como dice acá, y que perdona el pecado. 3 facetas de un rechazo a Dios, y Dios perdona eso, y que no deja sin castigo al culpable. Dios va a hablar a través de Moisés, y va a usar a Moisés para que hable a aquellos asintomáticos de la vida, asintomáticos al pecado, aquellos que no tienen temor de Dios. Y Moisés empieza una nueva etapa, decir, tú vas a ser el que va a hablar a esta generación y a este pueblo, a estos que no sienten nada frente al pecado y frente a al proyecto que voy a hacer. Por eso, la única reacción válida frente a esta predicación, versos 8 al 10, es inclinarse hasta el suelo. Es decir, ir hasta abajo. Aquí hay una caída de Moisés. El hombre que sucumbe ante la realidad increíble de este Dios y de esta descripción de las cualidades más increíbles de Dios. Tú cuando escuchas eso, tienes que ir al suelo. Y tienes que ir a humillarte ante la presencia de este Dios. Porque seguramente en algo le has fallado. Y Moisés seguramente vio su ira, vio sus patrones de pecado, vio situaciones en su vida que necesitaban ser revisadas. Y en el suelo, ahí adoró al Señor. E hizo una adoración desde el piso, humillado al Señor. Y le dice, Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate con nosotros. Él le vuelve a implorar que lo definitivo es contar con su presencia, que a Él no le interesa tanto las bendiciones que vienen por la presencia de Dios, sino la presencia de Dios en su vida que define todo lo demás. Él no quiere estar solo y por eso Él mira al Señor y le dice, Señor, ven con nosotros y perdona. No la iniquidad del pueblo, sino nuestra iniquidad. Perdónanos. A menos que en esta cuarentena nos humillemos ante la presencia del Señor y pidamos perdón, no vamos a conocer realmente quién es Dios y quién es este Dios que nos anima a acercarnos a Él. Por eso la clave no es solo que el pueblo camine en los mandamientos, que es importante, sino que camine con el que creó los mandamientos y camine de la mano. Y es en ese sentido que los versos 10 al 28, que te animo a leerlo, nos animan tanto a la proyección
de la vida cristiana y es un desarrollo de cómo debería ser el caminar del pueblo de Dios en estos mandamientos. Aquí hay un repaso de la voluntad de Dios para la vida. Y un repaso, esto es lo que Dios quiere. Y Dios quiere renovar el pacto. Y por eso le dice en el verso 10, mira el pacto. Yo haré maravillas con ustedes. Tú verás las imponentes obras que yo hice y que yo haré por ti, por lo que a ti te toca. Y que cumpliré los mandamientos, que yo habitaré. Pero a menos que tú veas quién soy y que derribe los altares que hay en tu corazón y derribe los altares que tú ves alrededor, no tendrás mi bendición y no harás ningún pacto con los habitantes de la tierra. No te harás ídolos, verso 17, y celebrarás las fiestas. Este es el Dios que se describe aquí. Es el mismo Dios que está describiéndose en esa predicación que le hace a Moisés. Aquí están los mandamientos y aquí está la visión para el pueblo de Dios y una celebración que debe hacer Moisés para que pueda vivir con el Señor y experimente el poder de Dios en los mandamientos. Como les dije, esta tarea de escribir, Moisés tenía que escribir y detallar todo esto. Esta tarea de escribir seguramente significó para Moisés la tarea de su vida, el repaso de su vida. Porque ya había escrito y ahora le toca volver a escribir y le toca volver a escuchar la voz de Dios en su vida. Por eso hay aquí el programa de Dios y un sentido de una prórroga del Señor, un sentido de una continuidad y de una renovación del pacto de Dios. Aquí hay mucha esperanza, hermanos, en todos estos textos. El hecho de que a Dios le anime, que el pueblo celebre y celebre bien y le festeje a Dios, nos da una visión de quién es Dios. Pero además este es un Dios que pide cosas, que pide que, por ejemplo, que trabajes durante 6 días, que descanses el séptimo. Aquí hay una visión para la vida. Aquí hay una visión para el trabajo. Aquí hay una visión donde Dios debe ser el centro de la vida. Y a menos que Dios sea el centro de la vida, no vamos a poder disfrutar ni siquiera el descanso. Porque Dios tiene que estar en el centro de tu trabajo. Si tú estás en tu casa, si tú en estos días te toca salir, tienes que experimentar la belleza que hay cuando tú pones en primer lugar al Señor. Un famoso predicador, sufriendo, le pidió al Señor, en estos sufrimientos de la vida, ¿no? En estas cuarentenas de la vida, le pidió al Señor, Señor, yo quiero experimentar una fe victoriosa. Yo quiero experimentar, Señor, que tú estás en mi vida y que me estás proyectando y que me estás ayudando en la vida. Yo quiero experimentar eso, Señor. Y realmente, ¿por qué me mandas esto, Señor? ¿Por qué yo te pido fe, gracia, alegría en la vida? Tú me mandas esta situación difícil. Y él le hace esta pregunta confrontadora. Dice, Señor, ¿tú hasta cuándo perseguirás a este gusano? ¿Hasta la muerte? Señor, ¿tú quieres ver que me muera? Ahí estarás contento, Señor. Yo que te he pedido gracia y fe, ¿me respondes así? Y el Señor le respondió así. Yo utilizo estas pruebas para libertarte de tu orgullo, para libertarte de ti mismo, de tus proyectos personales, egoístas,
donde yo no soy el centro, para libertarte de lo que yo no he aprobado para tu vida. Yo utilizo estas pruebas para que busques en mí todo lo que tengo para ti. Para que busques en mí todo lo que es suficiente para tu vida. Y este es el desafío. Cuando Moisés bajó de esa cumbre, de ese encuentro con el Señor, lo que él primero hizo fue proclamar a sus hermanos, a su pueblo, el proyecto de Dios. Y por eso yo creo que ese primer día que él bajó, él describió el credo. ¿Quién es Dios? Y a menos que vivamos con Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador, con esas cualidades y que dependamos de este Dios, no hallaremos victoria. Y de manera que cuando Moisés bajó de la presencia de Dios, el pueblo sí supo con quién estuvo. Hermanos, nosotros en Jesucristo encontramos, hermanos, el todo en la vida. No necesitamos nada más. Yo no sé si esa es la lección de la cuarentena en la que nosotros estamos, que ya va para los 80 días como esta cuarentena de Moisés, esta segunda cuarentena de Moisés. Esa es la lección, que el Señor Jesucristo vuelva a tener el centro de nuestras vidas y nuestra adoración. Que podamos saborear las cualidades y el carácter de Dios. Y creo que una de las cosas de la agenda que yo quisiera que trabajaras tú, escoge una cualidad de esa descripción, de ese credo, de los versos 5 y 6 que está aquí, y escoge una para tu vida, y empieza a meditarla, y cae de rodillas al Señor, y adora al Señor. Ese es el desafío de una cuarentena que empieza a sonar como una cuarentena de transformación del Señor para tu vida. Empieza a apreciar esos atributos de la bondad de Dios, de su compasión. Hermanos, al venir a Jesús, nosotros nos encontramos con el compañero, el Espíritu Santo. Yo no sé si tú eres cristiano o no, pero un cristiano vive con la compañía del Espíritu Santo y se deleita en ese compañerismo con el Señor y lo disfruta. Y tiene ese sentido de pertenencia con el Señor, porque el compañero se sienta a su lado y le habla. Esa es la experiencia que necesitamos recorrer en esta cuarentena. Por lo menos esta cuarentena, la del texto bíblico. Debería haber una nueva comprensión de la adoración, su palabra, encontrar una transformación a partir de su palabra. Que tú puedas adorar al Señor en todo lo que haces. Porque en la descripción del verso 10 en adelante hasta el 26, hay una descripción emocionante, tremenda, de cómo luce los mandamientos en las experiencias de la vida. Entonces, la tarea sea, como Moisés, a sentarte a escuchar la predicación de Dios para tu vida desde la palabra, para que haya una verdadera transformación y un verdadero sentido de vida y una identidad y un destino en estos días de encierro y de cuarentena, para que busquemos a el Señor, quien es el todo de la vida, en quien esperamos y en el que
hacemos de nuestra experiencia diaria el todo de nuestro existir. Hermanos, ¿qué más necesitamos vivir para entender que este es el Dios que quiere tener el centro de nuestra vida? Pues adorémosle, glorifiquémosle. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel en su amor.
y oremos en este momento. Inclina ahí donde estás tu rostro y adora al Señor. Y ora al Señor. Y dile al Señor, aquí estoy, Señor. Ven a mí. Ven a esta realidad. Ven a mi encuentro, Señor. Y háblame. Toma mis preocupaciones, mis luchas y moldea el carácter. Y que de esta cuarentena pueda salir una mejor persona, trabajada en la oración, en la lectura de la palabra y en la adoración al Señor, hacia el mundo, hacia una proyección mejor y hacia una mejor versión de mí mismo. Señor, ayúdanos y bendícenos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un rico almuerzo y un buen domingo. Y muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.